Hola, bienvenidos una vez más a Cronimod, en una nueva aventura de descubrimiento. Hoy vamos hacia el pueblo más pequeño de España. Se llama Lugar Nuevo de la Corona y está ubicado en la provincia de Valencia, obviamente Comunidad Valenciana, y es un pueblecillo que está muy cerca de la ciudad, de la capital, de la ciudad capital de Valencia, que es Valencia, valga la redundancia. No tiene ni siquiera 200 habitantes en su población y su extensión territorial es un casco urbano apenas de escasos 250 metros. El pueblo más pequeño de España desde el 2022. Ese título antes lo tenía otro pueblo que se llama Emperador, Lugar Nuevo de la Corona. ¿Qué puede tener el pueblo más pequeño de España? Vamos a investigarlo, vamos a preguntarle a los habitantes cómo es vivir en el pueblo más pequeño de este país, qué se siente de tener ese título honorario. Cuéntenme en los comentarios cuál es el pueblo más pequeño del país en el que ustedes están. No, cuál es el pueblo más pequeño de Argentina, cuál es el pueblo más pequeño de Colombia, cuál es el pueblo más pequeño de Ecuador, cuál es el pueblo más pequeño de Venezuela, cuál es el pueblo más pequeño de Perú. En fin, por cultura general, ¿no? Siempre sabemos cuáles son las ciudades más importantes, cuáles son los monumentos más históricos, las capitales y tal, pero pocas veces nos paramos a preguntarnos cuál será el pueblo más pequeño de cada país. Así que los leo. Empezamos. Lugar Nuevo de la Corona en Cronimod. Bueno, y algo curioso que nos pasa llegando a Lugar Nuevo de la Corona es que están alzando un coche, un vehículo que tiene toda la pinta de ser un sobreviviente de lo que fue la Dana. Miren cómo está de sucio y no sé por qué me entra la sensación, la idea de que sí, fue un sobreviviente. Ahí el hombre me estaba diciendo que intentara pasar por un lado, pero por las maletas de la moto de Kitsune no quepo por allí. Bueno, tal vez nos toque hacer un giro de 180 y regresar, nos dice el señor. Tiene dirección, hay que estar levantándolo, moviéndolo. Ah, vale. Vale. Sí, dice el señor que es el último coche que le quedaba guardado. Espera. Ponle neutro. Listo. Vale. Gracias. Bueno, la gente amable por su acento. Creo que eran venezolanos. Muy amables como siempre. Los hermanos venezolanos, con los últimos vestigios de lo que fue la Dana, uno de los últimos coches que estaban arreglando. Todo esto se inundó terriblemente. Pues no vengo en el plan de recordar todo aquello que pasó. Para eso también ya hice una crónica en uno de los primeros capítulos de la temporada 1 sobre la Dana y la Albufera de Valencia, que es un paraíso natural que quedó muy afectado. Aquí ya estamos. El hombre me decía que cuando llegáramos a la farmacia ya sería Pueblo Nuevo de la Corona, y creo que esta es la farmacia. Ya hemos llegado. Ay, mira, sí, aquí está Pueblo Nuevo de la Corona, el municipio más pequeñito de España. Bueno, aquí encontramos este aparcamiento y creo que es, sí, por aquí pasó. Uy, sí, pasó la Dana, sin duda. Ver esta motito ahí como que no trae buenos recuerdos. Hay algunos destrozos alrededor, ¿saben? O sea, como si hubiese sido zona de guerra. Y no fue zona de guerra, simplemente fue zona donde pasó la Dana y toda la inundación aquella de Valencia. Después de esta llegada tan particular,
me dispongo a descubrir lo que Lugar Nuevo de la Corona tiene para decirnos, pues no todos los días puedes visitar el pueblo más pequeño de un país. Y para enterarme de lo que hay aquí, nada mejor que preguntar a los lugareños. Todo me parece muy bien, excelente. La cultura de la gente, el pueblito más pequeño de toda España, creo. Me parece muy bien, muy acogedor, muy tranquilo, que es lo principal. Lo que entiendo, tras dar unos pocos pasos, es que al Lugar Nuevo de la Corona lo podré recorrer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te está gustando esta historia? Entonces, ayúdame con tu like, suscríbete a Cronimod y sigue conectado para más contenidos. Y lo mejor de aquí es la tranquilidad. Este pueblo es la hostia, la verdad. De lado a lado, 1 minuto si llega. Y de esquina a esquina, o sea, esto te lo haces en un paseo. Y a pesar de la alegría y buen espíritu de este joven, al final me da pistas sobre algo preocupante. Está todo afectado por el tema de la dana. Es que las calles del Lugar Nuevo de la Corona las puedes contar con los dedos de las manos. 1, 2 y 1, 2, 3, 4 callejones. Pero lo que no puedes contar con los dedos de las manos es la cantidad de motos y vehículos averiados en los descampados que rodean a este pueblo. Entonces, camino hasta donde los mecánicos que estaban moviendo aquel vehículo cuando llegué al pueblo. Le pregunto al jefe por su labor tras las inundaciones de Valencia. Y reparar coches, la especialidad de nosotros es electricidad y electrónica automotriz, pero reparar coches inundados por la dana, donde se le ha metido el agua a las centralitas, a los módulos, a los cuadros, a los asientos, por debajo de las alfombras, para que el coche vuelva a quedar otra vez como la gente quiere que le quede el coche, es casi imposible. La verdad, entre mis intenciones al visitar al Lugar Nuevo de la Corona, no estaba ni de cerca hacer un reportaje de memoria sobre lo que fue la Dana, esa tragedia que pasó en Valencia en octubre 29 del 2024. Sin embargo, al escuchar a la gente y al caminar sus calles, sobre todo las aledañas, me he encontrado con que todavía hay unas marcas muy notables, ¿vale? Todavía la gente habla y es lo primero que menciona cuando se le pregunta sobre el pueblo. Al final vas a un lugar buscando algo, las curiosidades o rarezas del pueblo, y aunque no lleves un enfoque, digamos, para generar sensacionalismo ni aprovecharte de tragedias como lo que fue la Dana, pues sin lugar a dudas es inevitable en este caso no prestarle atención a esa terrible inundación que acabó también con la vida de 229 personas y que aprovechamos para pedir por su descanso en paz. Definitivamente, este es un pueblo en obras y reconstrucción, un lugar donde hay heridas por sanar. En el pueblo somos 126 habitantes y nada, el pueblo pues ahora, después de la dana que hemos pasado, unos vecinos han sido muy afectados, los que vivían en los bajos. Pues nada, nos estamos recomponiendo como podemos, seguimos pasando el mal trago, porque esto aparte de físico también es algo psicológico. Y ahí vamos, viviendo como podemos. Así es que hoy, en Cronimod, no hemos descubierto ningún secreto. Más bien, la realidad nos ha mostrado que la vida, a veces, puede ser muy dura. Incluso en el pueblo más pequeño de España. Y, justo cuando vamos a hacer las últimas tomas de la Plaza Mayor e irnos del Lugar Nuevo de la Corona, se nos presentó un cuadro que refleja las actuales dificultades del pueblo. Una moto más, de tantas dañadas. Los veo con dificultades, así que ¿cómo no ayudar? Compruebo que la moto está muy pesada y cargarla en la furgoneta nos resultó duro. Pero al final, entre todos, logramos subirla. Entre huellas de la tragedia y muy pequeñas y contadas calles, terminamos esta crónica, este pequeño reportaje de este pequeño lugar que sigue cargando hasta ahora una fuerte cicatriz de lo que fue la Dana, Lugar Nuevo de la Corona, el pueblo más pequeño de España.